Hola niños, buenos días con todos, espero que estén bien. Este domingo vamos a hacer la clase de lo que corresponde a Alma 36 al 38. Primero que nada vamos a hacer el canto del himno que corresponde a la clase, que es el número 180. A leer las escrituras se titula y espero que cada uno en sus hogares puedan cantar ese himno. Posteriormente, la primera oración será ofrecida por Tiago Farroñán. Luego daremos el tiempo a la clase. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te damos gracias por un pan de cada día, un techo donde vivir, una familia, y también bendice a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, bendice a mi maestra, a todos mis compañeros de la iglesia, bendícelos. Esto te lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces ahora vamos a leer Alma 36. Puedo nacer de Dios. Cuando sigo a Jesús, seguimos a Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, debe de involucrar una conversión. ¿Qué es la conversión para nosotros? Sabemos que es un cambio en nuestra misma naturaleza. Es un cambio significativo que el Señor y sus profetas se refieren a Él como un nuevo nacimiento, ¿no? Ahora, para poder entender mejor, vamos a repasar la historia de la conversión de Alma. En Alma 36, del 6 al 21, necesito cómo se sintió Alma, ¿no? Saber cómo es que se sintió Alma. Ahora vamos a repasar la historia y vamos a dar lo que rescatamos de ello. Y ahora, una vez leída la historia de Alma, vamos a poder identificar cómo Alma se sintió antes de recordar lo que su padre le enseñó y las cosas que él sintió después de recordarlo. Ahora, cuando nos dice lo que Alma sintió antes de recordar lo que su padre le enseñó, pues en la historia se nos dice muy claro, ¿no? Cómo es que se sintió él. Se sintió herido, sintió temor, sentía un poco martirizado, porque él había logrado la destrucción de muchas personas, incluso asesinado a muchos de sus hijos. Le atormentaba todos sus pecados que él había hecho, ya que no había guardado los mandamientos de Dios. Se sentía un alma condenada. Y también se nos pide comparar las cosas que él sintió después de recordarlo. Luego que él recordó esas cosas, en la historia se nos dice que pudo recordar las enseñanzas que su padre le había dicho, ¿no? En cuanto a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para poder expiar los pecados del mundo. Luego dice que luego de recordar eso, lo que su padre le había enseñado, dice, ya no pude acordarme más de mis dolores, y dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Y oh, qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi, porque su alma se llenó de un gran gozo, ¿no? Acá podemos ver en la imagen, dice, Alma suplicó el perdón y reemplazó el dolor que sentía en su alma. Fue perdonado a causa de su fe en Jesucristo, porque se había arrepentido. Entonces acá dice, desde entonces él había enseñado el Evangelio a los demás a fin de que pudieran sentir el mismo gozo que él había sentido. Había bendecido su alma a causa de la confianza que él tenía en Dios, ¿no? Ahora vamos a leer Alma 5:14, que nos va a explicar mejor lo que significa cómo una persona es nacida de Dios, ¿no? Así como lo fue en el ejemplo de Alma. Vamos a leer Alma 5:14, el versículo 22 también y el versículo 15. Ahora vamos a ver lo que hemos leído, vamos a responder las preguntas: ¿de qué manera actúa una persona después de que ha nacido de Dios? Sabemos que una persona luego de que es nacida de Dios actúa de una manera
positiva para el Señor, ¿no? Dice, cuando el Espíritu del Señor efectúa un gran cambio en su corazón, de manera que esa persona ya no tiene más deseos de poder obrar mal, sino trata de seguir las vías del Señor. Actúa más que todo de manera positiva, ¿no? Tratando de agradar al Señor, haciendo siempre la voluntad de Él. ¿Cómo podemos demostrar que hemos nacido de Dios? ¿Cómo podemos demostrar? Hay muchas maneras, ¿no? Tratar de guardar sus mandamientos, lógicamente. O otra manera que debemos demostrar, asumiendo nuestros llamamientos, siendo buenos hijos, buenas hijas de Dios, o obedeciendo a nuestros padres, ayudándolos en lo que podamos, con lo que ellos quizá no necesiten, siempre ser autosuficientes y ayudarlos más que todo. Ahora vamos a leer Alma 37. Por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas. A ver, vamos a imaginarnos que tenemos un balde, ¿no? A nuestro alcance, un balde de cualquier tipo. ¿Cuántas gotas creemos que se necesitarán para llenarlos? Muchas gotas se requerirán, obviamente, ¿no? Vamos a ver cómo es que ese ejemplo del balde, como les estoy explicando, se relacionan con Alma. Vamos a leer Alma 37, versículos 6 y 7. Una vez leído esos versículos, ¿en qué sentido creemos que esos versículos se relacionan en cuanto a llenar las gotas de agua de un pequeño balde? ¿Cómo es que se relacionan leer las escrituras con ello? Sabemos que en este versículo se nos dice bien claro que en el 7, más que todo, que el Señor se vale de medios para realizar sus grandes y eternos designios, y por medios muy pequeños el Señor confunde a los sabios y realiza la salvación de muchas almas. Sabemos que la lectura constante de las escrituras es como van a representar, ¿no? Esas pequeñas gotitas que se necesitan para poder llenar un balde de agua. Es como diario tenemos que consumirlo, diario tenemos que nutrirnos prácticamente de lo que es la lectura de las escrituras. Más adelante les voy a hablar también en cuanto a la importancia de la revista La Leona y ello para poder llenar ese balde. Y si por eso es que nos dice que se nos hace ese ejemplo de la comparación con las muchas gotas de agua que se necesitan, ¿no? Que el Señor se va a valer de esos pequeños esfuerzos que nosotros hagamos en este tiempo para que podamos siempre estar firmes. En esos versículos de Alma 37, del 6 al 9, también se nos habla acerca de las bendiciones, ¿no? Que provienen de los anales o escrituras. Acá podemos ver que Alma le dio a Elaman los registros sagrados y le dijo que continuara escribiendo la historia de su pueblo, ¿no? Acá en la escritura, en el 9, se nos habla muy claro que la importancia de esos anales era de convencer a tantos miles de lamanitas, ¿no? De las tradiciones erróneas que tenían de sus padres. La importancia de esos anales, sabemos que nos llevarían al arrepentimiento, ¿no? Y nos harían conocer mejor a nuestro Dios y poder regocijarnos en Él. La importancia de las escrituras o de los anales es ello, ¿no? Que siempre procuran que nosotros podamos arrepentirnos. Ahora pasaremos a lo que es en cuanto a la leona, ¿no? Acá podemos apreciar la imagen de la leona. Acá es cuando Leí salió de Jerusalén con su familia, ¿no? Y acá lo que él tiene es lo que representaba la leona. Ya, entonces continuando la clase, se nos está hablando sobre la importancia de la leona. En Alma 37, del 38 al 42, ¿cómo funcionaba la leona? Una vez leídos los versículos, se nos explica que la leona funcionaba solamente cuando las personas tenían fe, cuando creían. Y era una brújula que les guiaba el camino a seguir, ¿no? En este caso a la familia de Leí y a las personas que tenían fe y confiaban, les indicaban el camino que debían seguir.
Dice, ¿en qué sentido esto es similar a la forma en que funcionan con las escrituras, ¿no? En nosotros como personas? ¿Cómo es que la liaona es similar a la forma en que funciona? Yo les voy a invitar a que en sus hogares cada uno de ustedes puedan hacer una pequeña lista colocar las razones por las que ustedes están agradecidos por las escrituras, de tenerlas en este tiempo, eh, poder compartir con sus padres, sus familias y poder continuar con la lectura del libro de Mormón. Espero que la semana que viene puedan leer en casa lo que es Alma 39 hasta el capítulo 42 y así puedan fortalecer ese testimonio y así como ese pequeño balde como llenadas con las gotas, se necesita también que nosotros podamos así nutrirlo, ¿no? con nuestra constante lectura y también permitir que esas escrituras que nosotros leemos puedan encaminarnos y guiarnos hacia el camino del Salvador, ¿no? Así como la leona que nos guiaba en ese tiempo a Alma porque ellos tenían bastante fe, les guiaba el camino que deben seguir, así también nosotros debemos de nutrirlo constantemente. Comparto todo ello, testifico de la veracidad de las escrituras que nos fortalecen y que constantemente debemos estar en preparación continua espiritual. Los quiero mucho y les mando un abrazo inmenso a la distancia. Cuídense. Todo esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. La última oración va a ser ofrecida por Esteban desde su hogar. Muchas gracias.